la ley tiene fallas, pero los que tenemos que cambiar somos nosotros. Nosotros no le estamos pidiendo favor a nadie. Acá ellos son los encargados de cumplirnos a nosotros y de cumplirle a la ley. Puta, los que hicieron esas normas es porque les conviene que sea así. 70.000 millones de pesos. La plata se perdió, esa plática está por allá en paraísos fiscales. Bueno, empezamos con otro nuevo video, así que chivos a todos, ¿qué más? ¿Cómo han estado? ¿Cómo los ha tratado su vida? ¿Cómo los ha tratado el cosmos? Su familia, sus amigos, su pelito, ya saben, cuente todo. Este video, la verdad, para mí es una gran victoria porque llevaba ya varios días sin hacer video, por muchos motivos. Uno de esos motivos fue porque, pues yo, a la fecha en la que estoy haciendo estos videos, estoy ya completando mis últimos requisitos para graduarme oficialmente como abogado. Además de eso, también estoy explorando otro tipo de contenido para tener acá variedad y porque también sí hubo como un fin de semana en el que no se me dio la puta gana de hacer nada, absolutamente nada. Así que para mí no hacer un fin de semana algo con el canal significa atrasarme un poco, pero bueno, acá estoy y lo más importante es que el contenido no va a faltar, le guste a quien le guste. Así que, bueno, ¿cuál va a ser el tema del que vamos a hablar hoy? El tema del que vamos a hablar hoy lo traigo a este video principalmente porque nosotros en las noticias, en todos los medios de comunicación, escuchamos todos los días, y yo creo que no solo en Colombia, sino en gran parte de Latinoamérica, escuchamos todos los perros días que se roban nuestra plata, y lo peor de todo es que nosotros no sabemos cómo. Todos los días leemos noticias sobre corrupción con nuestros recursos, pero no sabemos cómo sucede todo eso. Y si nosotros no sabemos cómo sucede la corrupción, si no sabemos cuáles son las fallas que presenta la ley al momento de celebrar y ejecutar contratos con el Estado, pues simplemente se nos va a hacer mucho más difícil poder hacer algo al respecto, pues porque no sabemos cómo funciona. Así que, pues principalmente este video es para eso, para traer acá el contexto de la situación, para saber qué es lo que está pasando y para que de esa manera nosotros podamos tener herramientas para poder solucionar este peo. Y lo traigo también porque pues al fin y al cabo son nuestros recursos, es nuestra plata, es la plata que sale de sus impuestos. Y usted no solo paga impuestos al momento de declarar renta, usted está pagando impuestos todo el tiempo. Cuando usted compra algo, usted paga un impuesto. Todos pagamos impuestos. Así que este video lo hago también para que tanto usted como yo podamos proteger nuestra plata y la plata común de todos nosotros. Y pues bueno, lo otro es que yo quiero aclarar algo, esto es un disclaimer y es que yo no soy experto en este tema, así que yo le recomiendo a usted que vaya y revise sus fuentes, que vaya y corrobore por su parte la información y pues para que usted también pueda formar un criterio propio. Para serle sincero, yo reviso muy bien la información de la que voy a hablar acá, así que lo más probable es que yo no la vaya a cagar, pero también está esa posibilidad. Y como no soy experto en el tema, entonces también, como siempre, recibo opiniones y comentarios de todas las personas que sí sepan en serio el tema y pues de las que no también, porque pues también me gusta escucharlos a todos. El caso es que vamos a hablar de una falla, la moto. Bueno, vamos a hablar de una falla que se presenta en la contratación estatal. Esta es una falla que yo encontré. Yo pienso que pueden haber más. Es más, pienso no, estoy seguro que deben haber más. Pero hoy vamos a hablar de la que yo les vengo a hablar a ustedes. Pero para yo poderles hablar,
obviamente les tengo que hacer como un breve contexto de qué es la contratación estatal y cómo funciona. Así que, ¿qué es la contratación estatal? La contratación estatal es cuando el Estado, es decir, el gobierno o algunas de sus entidades o subdivisiones o ramas, como usted lo quiera entender, celebra un contrato, un acuerdo con otra persona para un determinado fin. Así que acá ya se empiezan a plantear otras dos preguntas. Y la primera es que, ¿por qué celebra contratos el Estado? El Estado celebra contratos porque la función principal de ese sistema es servir a la comunidad. Uno de esos, uno de los fines del Estado es servir a la comunidad. ¿Y eso qué significa? Que el Estado se tiene que encargar de unos mínimos. Mínimos como que usted pueda tener carreteras por donde transitar, mínimos que hayan colegios, que hayan hospitales, que haya internet, que haya luz, que haya energía, que haya agua, de esos mínimos de los que yo le estoy hablando. Y acá yo quisiera hacer ya como un primer paréntesis, y es que nosotros por lo general vemos al Estado y vemos a los políticos siempre desde arriba. Y así como yo se lo acabo de decir, una de las principales funciones del Estado es servir a la comunidad. Así que nosotros también tenemos que empezar a cambiar como ese marco en el que estamos viendo al Estado y en el que estamos viendo a los políticos. Porque así como yo lo acabo de decir, nosotros no le estamos pidiendo favor a nadie. Acá ellos son los encargados de cumplirnos a nosotros y de cumplirle a la ley. Así que con esa misma rigurosidad nosotros también deberíamos empezar a exigir. Eso es lo que yo pienso. Si usted piensa otra cosa, pues listo, ya déjenla en los comentarios. Pero yo sí pienso que nosotros al Estado, a nuestros gobernantes, a nuestros políticos, no los tenemos que mirar más hacia arriba, los tenemos que mirar de tú a tú. Porque al fin y al cabo, si nosotros los ponemos ahí o si ellos están trabajando ahí, es para que cumplan. No porque sean seres superiores, ni mucho menos. El caso es que esa es la primera pregunta ya resuelta. ¿Para qué se firma un contrato con el Estado? Ya lo acabo de decir. La segunda es, ¿quién puede contratar con el Estado? Para contratar con el Estado, usted puede ser una persona natural, es decir, yo, Nicolás, o usted como se llame, o puede ser a través de una empresa. También usted puede contratar con el Estado utilizando la figura de su empresa. Pero lo más importante es que usted tiene que tener capacidad. Usted tiene que ser una persona capaz para poder contratar con el Estado. ¿Y eso qué significa? Por un lado, eso significa que usted tiene que ser capaz financieramente, que usted tiene que tener la plata, que usted tiene que tener la money, el cash, para poder contratar con el Estado. ¿Por qué? Pues porque el Estado siempre va a requerir proyectos en los que se necesite mucha inversión, mucha plata, mucha gente trabajando, porque son proyectos grandes. Eso por un lado. Entonces usted tiene que tener esa capacidad financiera. Pero por otro lado, usted también tiene que tener una capacidad jurídica. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si usted quiere contratar con el Estado, usted por lo general tiene que ser mayor de edad y que usted no sea inhabilitado para contratar con el Estado, básicamente. ¿Y por qué razones usted puede estar inhabilitado para contratar con el Estado? Pues por varias. Acá yo por traerles algunas, les puedo hablar sobre la inhabilidad que le dictamina a usted el juez, o la inhabilidad que le determina a usted la ley, o la inhabilidad que le impone a usted la entidad con la que usted va a celebrar el contrato. Es decir, por un lado el juez le puede decir a usted, ya sea porque usted ya cometió un delito relacionado con la administración pública que
usted ya no puede contratar con el Estado, o la ley puede decir en uno de sus artículos o en alguna de sus normas que X o Y persona no puede contratar con el Estado. Por ejemplo, cuando usted es funcionario o servidor de alguna de las empresas y no puede contratar con el Estado, o porque la entidad lo dice así, dice estas personas no pueden contratar con el Estado para este proyecto. Y pues, o sea, ¿quiénes hacen parte del Estado para poder firmar estos contratos? Pues todas las entidades que a usted se le ocurran, que sean entidades públicas, entidades que funcionen a nivel nacional, a nivel departamental, municipal o hasta distrital. Cuando usted está celebrando un contrato con ellos, por lo general ahí es un contrato con el Estado, es un contrato estatal. Y acá le vengo a traer acá un tipcito por si usted de casualidad tiene su empresa funcionando y quiere que crezca, pues bueno, usted puede contratar con el Estado y realmente no es tan difícil poder aplicar a estas ofertas. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Por un lado, tiene que realizar su registro en el registro único de proponentes. Eso usted lo hace con Cámara de Comercio. Y por otro lado, usted tiene que registrarse en el SECOP, en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, creo que así se llama. Ya, o sea, si usted necesita una asesoría ya más adecuada, pues ya le recomiendo que busque un abogado o que busque o que acuda a un consultorio jurídico para que le resuelvan esa conducta. En algún momento yo espero hacer un video de esto, pero si usted quiere contratar con el Estado, básicamente eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Registro único de proponentes con Cámara de Comercio y registrarse en el SECOP. Y ojo, pues obviamente esto es acá en Colombia únicamente, ¿no? Y pues esto es una herramienta que a usted le puede servir para impulsar su negocio. Si usted de pronto no tiene tantos clientes, si de pronto su empresa es muy nueva, esta es una opción que le puede servir a usted fácilmente. Entonces, acá también hay que hacer una distinción y es que cuando nosotros hablamos de contratos con el Estado, nosotros siempre pensamos que somos dos, que somos yo, Nicolás, que voy a hacer el contrato con el Estado, y la otra parte, que es la entidad del Estado, que puede ser un ministerio, que puede ser el distrito, que puede ser alguna subdivisión descentralizada, la que a usted se le ocurra. Bienestar familiar, hay muchísimas, todas las que a usted se le puedan ocurrir. Lo cierto es que en este contrato no solo hay dos partes envueltas, hay al menos tres partes envueltas. El contratista, el contratante, que es la entidad del Estado, y una persona que está en el medio, que es el garantista, o así lo voy a llamar yo para efectos de este video, el garantista. ¿Y por qué garantista? Porque cuando usted firma un contrato con el Estado le está dando a usted plata de todos nosotros para que usted pueda llevar a cabo ese proyecto. Y como le están dando la plata de todos nosotros, lo ideal es que esa plata se proteja, que esa plata no se pierda. Y pues al final del día siempre se termina perdiendo. Ya les voy a explicar por qué. Pero esa es la finalidad de la garantía, que la plata no se pierda y que usted me cumpla a mí con el contrato, o que usted le cumpla a la entidad. El caso es que, por lo general, ¿quiénes son esas personas que sirven como garantistas? Son bancos, son aseguradoras o son fiduciarias. Esas por lo general son las tres figuras que funcionan como garantistas dentro de los contratos con el Estado. Y bueno, pues ya sabiendo eso, pues ya les vengo a hablar de cuál es el error principalmente que ocurre en temas de contratación
Y es que, así como yo se lo dije ahorita, vea, en esta sí se la recontrafirmo. Y es que este no es el único error que hay en la ley. Hay más, se la afirmo, hay más errores. Y por eso es que a mí sí me gustaría saber cuáles son otros de los errores que hay en estas leyes, para que los deje acá en los comentarios, porque los voy a leer. Y si me sale un error así chimba y que lo pueda investigar y encuentre buena información y todo, créame que le doy a usted todos los créditos. Le doy a usted todos los créditos por haber hablado sobre ese error. El caso es que el error que yo le vengo a hablar a usted es el siguiente y es que usted puede contratar con el Estado cuando usted previamente ya incumplió o cuando usted durante la ejecución ya ha incumplido. Y esto no lo digo yo, eso lo dice la misma ley, eso está en el Estatuto Anticorrupción. Imagínese usted esa mierda. El Estatuto Anticorrupción es la ley 1474 del 2011 y el artículo del que yo le estoy hablando es el artículo 90. ¿Y qué puta mierda es eso? O sea, el artículo 90 yo no se lo vengo acá a parafrasear porque la verdad no me interesa y me da una extrema pereza, pero básicamente lo que dice ese artículo 90 es que para usted ser declarado inhábil para contratar con el Estado, usted tiene que haber incurrido en algunas de las causales que le explica ese artículo. Y unas de esas, así como por encima, así hablándolo yo de una manera muy vaga, es que esperemos a que pase la ambulancia o no. Sí. Ay. Le pone usted unas causales que son putamente flexibles. Una de las causales es que usted puede ser declarado inhábil para contratar con el Estado si ya fue multado 5 veces, si ya fue declarado como una persona incumplida previamente en un contrato. Mejor dicho, para usted poder contratar con el Estado, usted se puede pasar el Estado por la galleta como 2 o 3 veces que usted se le dé la gana y aún así lo puede hacer. Eso es lo que nos dice el Estatuto Anticorrupción acá en Colombia. Allá hay una primera falla de redacción, de estructura de la norma, porque ¿qué es esa puta mierda? O sea, si es nuestra plata, yo sí pienso que la protección de ese dinero tiene que ser de una manera muy rigurosa. Y la ley de alguna u otra manera está habilitando a los incumplidos, a los ladrones y a las personas que no tienen palabra para que se puedan sacar la plata de nuestro erario público, la plata que usted se ganó trabajando, la plata que todo un país produjo para que cualquier otro huevón de esos vaya y se la mecatee en cositas y la ley le está dando la posibilidad de que lo haga. Para mí eso es una primera gran falla. Y lo más gonorrea es que está en el Estatuto Anticorrupción. Para mí que todo eso tiene un propósito. O sea, yo acá pensando, obviamente mal pensando, yo sí digo, jueputa, los que hicieron esas normas es porque les conviene que sea así. Y yo creo que todo eso lo pensamos nosotros. Así que ya saben, si en algún momento ustedes dicen, marica, si nosotros tenemos que cambiar esta norma, escríbame y le hacemos. Cambiamos esta mierda. De alguna manera se puede. Estoy seguro, se la firmo. Entonces, esa es la primera gran falla. La segunda gran falla viene con el tema de las garantías. Por eso yo le explicaba acá la figura del garantista que para mí es extremadamente importante.
porque la garantía en el contrato estatal se puede materializar de tres formas. La primera de esas es con una garantía bancaria. Que el banco diga, sí, nosotros tenemos la plata para cubrir este contrato. Por otro lado, están los contratos y las pólizas de seguro, que por lo general se firman o con bancos o con aseguradoras. Y la tercera forma de garantía es con el patrimonio autónomo. ¿Y qué es el patrimonio autónomo? Básicamente es que usted ponga su plata, sus cosas, sus bienes en una caja fuerte para que eso le sirva como garantía en el contrato. Y la caja fuerte se llama fiduciaria. Usted llega y le pasa todos esos bienes, toda su plata, todos esos objetos de valor a la fiduciaria y eso le va a servir al Estado como garantía. Palabras más, palabras menos. El caso es que acá la cagadota es que la entidad del Estado es la que fija la garantía. Y yo le digo que es una gran cagadota porque la ley dice que la garantía tiene que ser de al menos el 10% del contrato. Es decir, que si yo firmo un contrato, yo qué sé, con, con la alcaldía de Bogotá, por decir algo, y el contrato es por 10 millones de pesos, entonces yo de garantía tengo que dar 1 millón de pesos, la décima parte del contrato. Eso no es una puta mierda, no es absolutamente nada. Y a eso ahora agréguele que 10 millones de pesos, por lo general, es muy poquito para hacer un contrato con el Estado. Los contratos con el Estado son de miles de millones de pesos y a veces hasta de billones. Es de mucha plata. Y para que solo el 10% de toda esa plata esté protegida, a mí eso se me hace muy poquito. Qué pena acá. Yo quiero leer los comentarios, todo lo que usted quiera, pero a mí eso se me hace muy poquito. Muy poquito. Y acá es cuando nosotros ya empezamos a ver las maneras en que nos pueden robar. Y ojo porque acá yo les vengo a traer una historia donde, hijo de puta, se robaron la plata con todas las mañas que usted se puede encontrar. Yo no me las imagino hasta qué magnitud, pero parce, yo creo que si yo me pusiera a investigar ese tema por todos los lados, uf, estaría descubriendo lo peor a lo que puede llegar el ser humano, de verdad. El caso es que yo digo que estas son dos cagadas, principalmente ¿por qué? Porque todo nuestro sistema, es decir, cómo funciona el Estado, cómo se celebran los contratos, con quienes se celebran los contratos, al final del día son a través de personas, de seres humanos, como usted, como usted, como yo, como todos. Esa es una gran cagadota, que se está haciendo demasiado flexible con nuestra plata y más teniendo en cuenta que quienes ejecutamos todo ese proceso somos personas y somos humanos. Y por lo general, quienes están al frente o quienes intervienen en el desarrollo de esos contratos. Parece personas que no se la creen, personas que no se la creen. A mí no me vengan con ese cuento marica. Tápame una persona que roba es porque es una persona que sabe que no puede conseguir las cosas de una manera limpia y por sus propios medios. Es una persona que sabe que no tiene confianza, es una persona que le falta confianza, que sabe que no va a lograr nada en la vida de buena manera y por eso tiene que recurrir a robar a la gente, porque eso es lo que se está haciendo al fin y al cabo, parce. Ladrón es ladrón, así cargue corbata. Y los que cargan corbata son los más ladrones muchas veces. Así hayan pasado por las mejores universidades de este país. Ladrón es ladrón. Y para mí lo que tiene el ladrón es una seguridad ni la más 30 y 70 y puta. Y ya les voy a decir por qué 70.
Personas que no tienen educación, personas que literal son los más cagados de todos, son los que más tienen miedo. Porque cuando usted tiene miedo, usted recurre a hacer esas cosas. Usted póngase a pensar, si usted se tiene la suficiente confianza y usted dice, hijo de puta, yo voy a hacer la plata que yo quiera porque yo sé que soy capaz de hacerla, de alguna u otra manera, pero haciéndolo limpio. Usted no tiene que llegar a recurrir a eso, porque usted dice, marica, mis valores valen más. Lo que yo hago con mis manos vale más. Mi confianza vale más. Y bueno, si de pronto eso a usted le da risa, pues bueno, allá cada quien, weón. Allá cada quien. Si le da risas por algo. Si le da risas por algo. Porque si no, tal vez estaría diciendo, sí, marica, de pronto este men tiene razón. Pero bueno, el caso es que todo esto está siendo manejado por personas y al final del día nuestra plata queda a merced de otras personas totalmente, no podría llamar incompetentes, pero sí ladronas. Al final del día eso es lo que está pasando, que nuestra plata queda a disposición de lo que otro malparido quiera hacer con ella. ¿Por qué? Pues porque no hay garantías y porque la ley dice que usted puede incumplir el contrato varias veces. Y que ya solo cuando usted es un descarado de mierda, ahí sí lo declaran inhábil para no contratar con el Estado. Y es más, cuando yo estuve haciendo toda la investigación de este tema, cuando estuve recolectando toda la información, estuve revisando 5 contratos del Estado, firmados todos el año pasado, en el 2023. Y no es por nada, pero yo revisé los 5 contratos más caros que se habían celebrado. Y lo que yo encontré fue que de esos 5 contratos, dos no tenían garantía. Dos de esos contratos decían, no, para este caso no es necesario una garantía. Imagínese usted esa mierda. Contratos de más de 100 millones de pesos, 200 millones de pesos, hasta más. Acá 100 millones de pesos les estoy hablando de chichiguas, si es de contratación con el Estado. 100 millones de pesos colombianos. Imagínense, si no piden una garantía para esos contratos, imagínense, dos de esos eran así. Y los tres restantes eran contratos que tenían una garantía del 10% del valor total del contrato. Así como yo se lo venía diciendo ahorita. Si suscribimos un contrato de 10 millones, eran garantías de 10 millones de pesos. De absolutamente una puta mierda. Nada. Absolutamente nada. Así que, amén que esos 5 contratos se cumplieron. Amén. Pero también estuvo la posibilidad de que no se hubieran cumplido. Así como en el caso de centros poblados, que es lo que yo vengo acá a hablar hoy. ¿Por qué yo vengo a hablar de este caso? Este caso fue bien sonado acá en Colombia hace aproximadamente unos 3 años. ¿Y en qué consistió el caso de corrupción de centros poblados? Lo que ocurrió fue que por allá en pandemia, en el 2020, cuando todos necesitábamos el Internet para trabajar, para estudiar, para poder hacer y más o menos desarrollar nuestra vida, porque estábamos encerrados en nuestra casa, por allá, por esas épocas, el Ministerio de las TIC, de las Tecnologías, de la Información y Comunicación de Colombia, si estoy mal con el nombre me corrigen, pero ese ministerio celebró un contrato con una unión temporal que se llama Centros Poblados para llevar Internet a 10.000 zonas rurales del país. Firmaron ese contrato para llevarle Internet a 10.000 zonas llenas de campesinos y niños campesinos.
¿Para qué? Pues para que esta gente pudiera tener internet y pudiera trabajar y pudiera estudiar y pudiera desarrollar su vida. Y lo celebraron con Centros Poblados. Centros Poblados es un grupo de empresas que se unió para poder participar en ese proyecto, para que ustedes me entiendan. El caso fue que le dieron el contrato a Centros Poblados y por ese motivo pues se supone que Centros Poblados empezó a trabajar en llevar el internet a todas esas zonas. Como ellos se supone que empezaron a llevar el internet a todas esas zonas, el ministerio les adelantó a ellos 70.000 millones de pesos. Usted póngase a pensar en esa cifra tan hijueputa. 70.000 millones de pesos. Eso es mucha plata y eso fue un adelanto. Ese no fue el valor total del contrato, eso fue un adelanto. El contrato era por billones de pesos. Billones de pesos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que pasaron 6 meses y Centros Poblados no había hecho absolutamente nada. Pasaron 6 meses y los campesinos no tenían internet. Los niños no tenían internet con qué ir a estudiar. Y como pasaron 6 meses y no había sucedido nada, pues obviamente todo el mundo le empezó a poner los ojos encima a Centros Poblados y al ministerio y a descubrir qué era lo que estaba pasando. El caso es que lo que tengo entendido es que una periodista encontró que las garantías que Centros Poblados le había dado al ministerio para poder participar en ese proyecto eran falsas. Es que si ve, marica, es que gonorrea. Eso no es una falla de la ley, de entrada. Yo ahorita voy a entrar a profundizar en eso, pero eso no fue una falla de la ley. Que, que Centros Poblados haya falsificado una garantía, eso solo habla de que el ministerio hizo un contrato con ladrones, marica. Eso es lo único. El ministerio ahí firmó un contrato con ladrones. Y lo tenaz es que no se habían dado cuenta que esa es otra falla. El caso es que presentó una garantía falsa y pues por ese motivo el ministerio procedió a denunciar a Centros Poblados y no solo los denunció, sino que como llevaban 6 meses sin hacer una verga, entonces terminaron con el contrato y también le dieron el contrato a otra empresa, a una empresa de telecomunicaciones también de acá del país. Y tras de que los descarados, maricas, que yo mientras estaba haciendo todo este video, yo lo único en lo que me ponía a pensar es que esta gente es mucho más descarada que yo, huevón. Y es que tras de que estaban incumpliendo, tras de que presentaron una garantía falsa, cuando sucedió todo este peo, fueron y tutelaron al Ministerio de las TIC. Los tutelaron porque el Ministerio de las TIC terminó el contrato y se lo pasó a otro. Y también tutelaron porque es una estrategia en la que Centros Poblados podía, ¿cómo decirlo?, dilatar todo el proceso de investigación que le estaban haciendo a ellos. Una estrategia que ellos emplearon y bien mañosos, marica, muy descarados. Lo otro impresionante, o sea, lo otro que pasó y que para mí es impresionante, que era lo que yo estaba hablando ahorita, es que Centros Poblados, como está conformado por varias empresas, muchas de esas empresas ya habían celebrado o estaban celebrando contratos con el Estado y estaban incumpliendo. Así que acá es cuando yo vengo a hacer la pregunta. ¿Quién estaba haciendo la interventoría? ¿Quién estaba revisando que se estuviera realizando
el proceso de contratación de manera correcta. Porque lo que nos dice la ley estatal es que le tienen que dar el contrato a la persona más idónea. ¿Le dieron el contrato a la persona más idónea? ¿Le dieron el contrato a un grupo de empresas en las que varias de esas empresas ya estaban incumpliendo otros contratos? ¿Le dieron ese contrato a varias empresas que no tenían conocimiento y no tenían la experiencia suficiente para poder llevar a cabo esos proyectos? ¿Eran idóneos? En absolutamente no. En absoluto no. Y acá es cuando nosotros empezamos a hablar de que sí, se empezaron a pasar la plata por debajo de la mesa. Eso es lo que yo pienso. Porque que tantas personas que están involucradas en un proceso de contratación con el Estado no se hayan dado cuenta ni de las garantías falsas, ni de lo incumplidos que eran los otros y que no sabían. Parce, yo no me como ese cuento tan marica de que solo pasó así porque si no, eso se pasaron plata entre todos. Y pues al final, yo les quiero hacer una pregunta a los que son abogados y bueno, a los que no también, porque igual esto es para todos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Que como el ministerio terminó el contrato, hubo un punto en el que no podía exigir el cumplimiento de las obligaciones que estaban ahí pactadas. Es decir, como el ministerio terminó el contrato, ya no le podía exigir a Centros Poblados que llevara el Internet a las 10.000 zonas rurales. No los podía multar. Entonces, ¿fue una buena decisión de, del ministerio o no? Porque ellos al terminar el contrato también perdieron el poder de exigir. Y pues bueno, si no fue una buena decisión para usted, también quisiera saber cuál hubiese sido una buena estrategia jurídica en ese caso. Porque por un lado está el tema del dinero, de los 70.000 millones de pesos, pero por otro lado está el tema del Internet. Y tenemos que tener presente el contexto. Y el contexto que nos pintaba ese momento es que estábamos en pandemia y necesitábamos Internet. Los niños del campo necesitaban Internet. Las personas que viven o vivían en el campo en ese entonces necesitaban Internet. Así que no solo es poner en una balanza las necesidades de cada uno, sino saber si se hizo o no lo correcto. Yo la verdad no estoy tan seguro que el haber terminado el contrato tan rápido hubiese sido la mejor solución. Pero por el momento no se me ocurre otra solución, así que por eso quisiera saber la suya. Complicado, ¿no? El caso fue que eso fue lo que sucedió. Y lo que a mí me queda por hacer en este video es no solo traerles la información, sino traerles los nombres de los que hicieron esto. Así que, ¿quién era el representante legal de Centros Poblados? Un señor llamado Luis Fernando Duque. Por si usted en algún momento usted llega a conocer a un Luis Fernando Duque, marica, vaya investigue porque esa persona lo puede estar robando, por un lado. Y por otro lado está un señor que se llama Emilio Tapia. Y por eso es que yo decía que, puta, es impresionante que no se hubiesen dado cuenta con quién estaban firmando este contrato. Emilio Tapia es un señor dueño de las empresas, uno de los dueños de las empresas de Centros Poblados, que ya había tenido problemas de corrupción con contratos del Estado, con otro caso igual o más grande de corrupción que el que yo le estoy hablando acá, que es el del carrusel de la contratación y que si usted quiere lo podemos hablar en otro video. Pero ese señor Emilio Tapia
ya estuvo envuelto en el carrusel de la contratación. O sea, ya estaba fichado como una persona corrupta y aún así tuvo la posibilidad de volver a firmar otro contrato con el Estado y lo más gonorrea fue que se lo dieron. Así que acá se pasaron la plata entre todos y al final del día los que nos vimos afectados fuimos nosotros. Y a nosotros no solo me refiero a los campesinos y a los niños que viven en el campo, sino absolutamente todos. Porque estoy seguro que de esos 70.000, una porción, por mínima que sea, salió de su plata, salió de mi plata, de la plata de todos. Nos robaron a todos en la cara. Y bien difícil es volver a recuperar la plata cuando uno ya se lo roba. Cuando uno ya se la roban, parce, es muy difícil. Es muy difícil que usted le devuelvan toda la plata. Es más, de los 70.000 millones de pesos que se robaron, lo que yo tengo entendido es que se recuperó como, se recuperaron como 20.000 millones de pesos o algo así. No tengo la cifra exacta, si usted la tiene también déjela ahí, pero se perdieron 40.000 millones de pesos, 50.000 millones de pesos. Y este señor Emilio Tapia, bien gracias. Este señor Luis Fernando Duque, bien gracias. Porque de hecho, en lo que yo estuve leyendo, encontré que en uno de los procesos, de los tantos procesos que a esa gente le estaban adelantando, les habían embargado unos bienes a ellos y por X o Y motivo que no me acuerdo ahorita les terminaron levantando el embargo. So, esa gente, quién sabe ahorita cómo estará, pero la plata se perdió, esa plática está por allá en paraísos fiscales y ya nada que hacer, esa plata no se recupera, muy difícil recuperarla. Si se lograron recuperar 20.000 millones de pesos, fuimos afortunados, para ser sinceros. El caso es que, bueno, acá ya quedan muchas preguntas, muchas afirmaciones, eh, porque no solo hubo un incumplimiento, o sea, mejor dicho, por un lado está el tema del incumplimiento del contrato, porque este señor Emilio Tapia tuvo la posibilidad de volver a acceder a un proceso de contratación con el Estado, pero también es revisar quién carajos estaba haciendo la interventoría, porque ocurrieron muchas anomalías ahí. Así como yo se lo dije ahorita, Centros Poblados ni era experto en llevar conexión a zonas rurales, tenía personas que ya habían incumplido contratos previamente, no tenían por qué darles el contrato a ellos. ¿Cuáles fueron los criterios de selección en ese contrato? Criterios de selección que por ahí eran parceros entre unos y otros. Ah, porque esa es la otra, esa es la otra. Uno, el abogado de Centros Poblados, era el asesor de la ministra de las TIC en ese momento. Parce, es muy gonorrea el tema de la corrupción. Es muy difícil controlarlo. Eso solo depende de nosotros, porque de todo lo que queda después de esta historia es que la ley sí tiene fallas. La ley sí tiene fallas, acá yo le vengo a traer una que yo considero que es una falla, pero al fin y al cabo el problema no es la ley, el problema somos nosotros y eso ocurre mucho. Porque nosotros por lo general, siempre que hacemos una cagadota, nunca nos responsabilizamos. Siempre que la cagamos, siempre que incumplimos, buscamos la forma de echarle la culpa a otra persona o a alguna situación. Eso es algo muy de nosotros. Me incluyo ahí, todos. Todos lo hemos hecho. Y al final del día, cuando no cargamos esa responsabilidad, cuando no le damos esa responsabilidad a la gente, pues al fin y al cabo eso es lo que termina sucediendo. ¿O es que usted cree que Centros Poblados no fue y sacó excusas?
Ellos estuvieron alegando una fuerza mayor. Y lo peor es que en ese momento puede que se hubiese procedido porque estábamos en una época de pandemia. Pero la responsabilidad está. Y no tenemos que echarle la culpa a la ley porque la ley, dentro de todo, por lo menos para mí, lo que yo pienso, la contratación estatal y toda su norma, toda su regulación es completa. Eso es lo que yo pienso. Si usted no piensa eso, pues ya sabe, déjenlo en los comentarios. Pero ya tenemos que empezar también a responsabilizarnos y no solo echarle esa culpa al Estado por no haber ejercido su tarea como debía, sino también a nosotros, porque nosotros también tenemos la posibilidad de ejercer veeduría sobre los contratos que el Estado firma. Acá estamos todos envueltos. Acá nos robaron en parte porque nosotros no tuvimos los ojos puestos encima sobre esa gente y sobre ese contrato multimillonario. Parce, esa es la verdad. Esa es la verdad. Si nosotros hubiésemos estado más pendientes desde el principio, lo que estaba sucediendo con ese contrato, más difícil hubiese sido que nos hubiesen robado. Así que acá la reflexión es que sí, la ley tiene fallas, pero los que tenemos que cambiar somos nosotros. Porque si no cambiamos nosotros, parce, por más que la ley sea lo más perfecta posible, aún así vamos a seguir buscando cómo burlar al sistema, que es lo que yo le vengo diciendo. Así que pues, esa es la reflexión y pues bueno. Ah, bueno, sí, algo importante es que yo, así como se lo dije ahorita, considero que la administración y la protección de nuestra plata y de nuestros recursos se tiene que hacer de una manera rigurosa. Y para mí, ¿qué significaría rigurosidad en este caso? Y también le quiero dejar la pregunta para que usted la responda. Y es que para mí rigurosidad en este caso, primero, es que cuando usted llegue a incumplir con el contrato con el Estado, así sea una vez, usted ya no pueda volver a contratar con el Estado jamás en su perra vida. Porque así como yo se lo acabo de decir, usted está contratando con la plata de todos nosotros. Así que si usted la llega a cagar, a menos que sea un caso de fuerza mayor o un caso fortuito, si usted la llega a cagar, paila, cagada. Para mí usted no debería poder volver a contratar con el Estado jamás en su vida, ni usted ni sus empresas. Eso por un lado. Y lo segundo es que la garantía del 10% para mí está muy bajita. Si usted me dice a mí, Nicolás, yo consideraría que esa garantía, siendo acá osado, debería ser de al menos el 75%. Obviamente dependiendo del valor del contrato, pues porque hay contratos que son millonarios. Pero, parece una garantía que le implique a usted, parce, empeñar hasta el culo. Que si usted le toca empeñar a su abuelito, usted abuelita me tocó empeñarla a usted. Que las personas que vayan a contratar con el Estado sientan rigor, que sientan responsabilidad, que sientan miedo de incumplir, que si llegan a incumplir, parce, que se queden en la calle. Ya sabe, a menos que sea un caso de fuerza mayor o caso fortuito, pero que les toque empeñar todo, la empresa, todo, absolutamente todo, para ver si ahí sí tienen las huevas para venir a incumplir. Que les toque dejar garantías por todos lados. La ley ofrece tres tipos de garantías. ¿Por qué no se puede hacer una garantía bancaria junto con un patrimonio autónomo, junto con un contrato de seguro? ¿Por qué no? Si usted va a contratar con el Estado, se supone que usted es una persona seria y no podría negarse a hacer eso. No tendría por qué negarse a hacer eso. ¿Cuál es el miedo, no? Así que, pues bueno, esa es la solución que yo pienso. Puede que sea extremista, sí, pero para mí el Estado se respeta
La ley se respeta. Para todos los que estamos viendo este canal, es ley. La ley se respeta. Y pues bueno, eso sería todo. Eso sería todo por el video. Así que ya con esto terminamos. Espero que le haya gustado. Eh, Espero que termine de pasar un buen día, una buena noche, una buena semana. Y acuérdese, derecho que usted no ejerce es derecho que usted pierde. Chao pues.